La minería es una industria que, sin dudas, es capaz de transformar paisajes y economías enteras. Pero detrás de cada máquina, de cada gramo de mineral, hay una red de leyes súper compleja. Hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. Vamos a meternos en el marco legal que gobierna la minería en Argentina para entender, de verdad, cómo funciona. Para eso, nuestro recorrido va a tener 4 paradas clave. Primero, lo primero, ¿quién es el verdadero dueño de los minerales? Después, vamos a ver todo el camino legal que hay que recorrer para abrir una mina. Tercero, analizaremos la cruda realidad de la inversión y el riesgo que implica. Y cerramos con las reglas del juego. ¿Quién controla? ¿Cómo? ¿Y qué papel juega la comunidad? Bueno, arranquemos con la pregunta del millón, la más básica de todas. Cuando se encuentra un mineral valioso bajo tierra, ¿a quién le pertenece legalmente? La respuesta está en una rama específica de la ley, el derecho minero. Pensemos en él como un árbitro que busca equilibrar dos fuerzas enormes. Por un lado, el interés del Estado sobre un recurso que es de todos. Y por otro, la iniciativa privada, que es la que se necesita para poder extraerlo. A ver, el derecho minero es como el manual de instrucciones completo. No se queda solo en decir, el dueño es este. No, va mucho más allá. Define toda la cancha, cómo se obtiene el derecho a explotar, bajo qué condiciones y, muy importante, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y esto, claro, nos trae de vuelta a nuestra pregunta central. Si no es automáticamente del dueño del campo que está arriba, entonces, ¿de quién es? Y acá está la respuesta fundamental. Y esto es clave. En Argentina, el dueño originario de todos, absolutamente todos los recursos minerales es el Estado. Ni el propietario de la tierra, ni la persona que los encuentra. El Estado. La mejor forma de entenderlo es con una analogía. Es como un alquiler. El Estado es el dueño de la casa, o sea, de la mina, pero no la opera directamente. Lo que hace es alquilársela a un particular, a una empresa. Y ese contrato de alquiler, que obviamente tiene un montón de cláusulas y reglas, es la concesión legal. Fíjense en esta tabla, porque muestra muy bien lo distinto que es este mundo. La propiedad minera no tiene casi nada que ver con ser dueño de una casa, por ejemplo. Se rige por su propio código. No se puede dividir como un terreno cualquiera. Se considera de utilidad pública. Son, en la práctica, dos universos legales que corren en paralelo. Bueno, ya vimos la teoría. Pasemos ahora a la práctica. ¿Cómo es que una empresa pasa de tener una sospecha, una idea de que hay un mineral en un lugar, a poder extraerlo de forma legal? Todo empieza con la etapa de exploración, que es mucho más que ir y ponerse a cavar. Para obtener un permiso, la empresa primero tiene que presentar una solicitud formal, pagar un canon, que es como una tarifa por el derecho a buscar, y que su plan de trabajo sea aprobado por geólogos. Recién ahí, si todo está en orden, se le da la concesión para explorar. Ojo, solo para explorar. Ahora, si esa exploración da frutos y se encuentra algo que parece prometedor, llega un momento clave. La empresa tiene que hacer una manifestación de descubrimiento. ¿Qué es esto? Es el acto formal de ir y decirle a la autoridad minera, señores, encontramos algo. Y ese aviso formal, bueno, eso inicia un proceso muchísimo más riguroso. Hay que presentar muestras, geólogos del Estado van y verifican el hallazgo, y acá viene un paso crucial, un filtro gigante, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Sin esa luz verde, el proyecto no avanza, se termina ahí. A esto le siguen la delimitación exacta del terreno y la presentación de un plan de inversión a 5 años. Solo cuando se supera todo este larguísimo camino, se otorga la concesión para explotar. Ya que vimos todo el laberinto legal, hablemos de plata. Porque la minería es, sin exagerar, una de las actividades económicamente más desafiantes y arriesgadas que existen. A ver, la minería no es un negocio para inversiones chicas. Estamos hablando de capitales masivos para construir de cero caminos, plantas de procesamiento, comprar esas máquinas gigantes que vemos en las fotos, es una apuesta económica monumental. Y el riesgo es inmenso. No es como otras industrias. En minería, es totalmente posible invertir decenas o cientos de millones de dólares en exploración y que al final el proyecto no sea viable. Y en ese caso, se pierde absolutamente todo lo invertido. Para entender la dimensión de este riesgo, basta con este dato. Más del 90% de los proyectos de exploración fracasan.
9 de cada 10 veces, esa inversión inicial se pierde por completo. Es una estadística brutal, pero que define la economía de toda la industria. Para que ese único proyecto de cada 10 que sí funciona sea rentable, se tiene que dominar una ecuación de dos partes. Por un lado, el CAPEX, la inversión inicial gigante para construir todo. Y por otro, el OPEX, que son los costos del día a día para operar la mina. Un error de cálculo en cualquiera de los dos puede llevar un proyecto viable directamente a la quiebra. Entonces, con tanto en juego, tanto en lo económico como en lo ambiental, ¿qué reglas y qué controles existen para supervisar toda esta actividad? Y esto nos lleva a uno de los temas más sensibles, más importantes y más discutidos de la minería moderna: la protección del medio ambiente. La minería no opera en un vacío legal, para nada. Está superregulada por un marco de leyes ambientales que empieza en lo más alto, en la propia Constitución Nacional, y de ahí baja a leyes específicas para la actividad y a normativas de cada provincia, que son sumamente detalladas. Pero claro, las leyes en un papel no sirven de mucho si nadie las hace cumplir. Para eso existe un organismo específico, la Policía Ambiental Minera. Su trabajo es ir al terreno, hacer inspecciones y asegurarse de que lo que se aprobó en los papeles se esté cumpliendo en la realidad. Esta frase resume la postura oficial. Es una forma de decir que el control no es solo una idea o una intención, sino que es una parte activa e integral del sistema. Es una declaración que busca dejar claro que la supervisión existe y se ejerce. Pero las reglas no son solo ambientales, ¿eh? La ley moderna exige una fuerte responsabilidad social. Es lo que se conoce como la licencia social para operar. Las empresas están obligadas a declarar sus buenas prácticas, a detallar cómo va a ser su relación con las comunidades locales y, si hay pueblos originarios en la zona, tienen que activar protocolos de consulta previa sí o sí. Al final, todo este sistema legal, económico y social tan complejo nos deja con una gran pregunta final. La ley ofrece un camino, un marco de reglas. Pero el gran desafío sigue siendo cómo transitar ese camino para equilibrar la enorme oportunidad que representa la riqueza del subsuelo con la necesidad, que es vital, de proteger nuestro ambiente y asegurar el bienestar de las comunidades. La respuesta a esa pregunta define, ni más ni menos, que el futuro de la minería.